una sala de espera uno siempre tiene tiempo para reflexionar, para rectificar errores, para revisar la historia personal, política, profesional, para analizar un poco de dónde vienes y a dónde vas. Hoy en sala de espera tenemos al invitado candidato de Acción Popular, Isaac Alfredo Barnechea García. Soy Milagros Leiva y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alfredo? Eso de la sala de espera me pone nervioso nomás porque parece que estar con un médico. Bueno, vamos a hacer intentar una especie de psicoanálisis. Uy. ¿Te da miedo esperar? ¿Te causa incertidumbre? Psicoanálisis me pone nervioso. Pero bueno. ¿Has hecho? No. ¿Ningún tipo de viaje interior? No, viajes interiores mucho, pero psicoanálisis no. ¿Qué tipo de viajes interiores has hecho? No, viajes interiores hago todo el tiempo leyendo, ¿no? Básicamente. Leer es viajar, ¿no? Por mundos, por espacios, por tiempos diferentes, ¿no? Y yo me paso mi vida leyendo, así que siempre estoy viajando. ¿Quién te enseñó a leer? Creo que nadie. Dice mi papá que un día iba conmigo en la chacra y había un letrero y yo lo leí, tenía 3 años, mi papá creo que me había equivocado, entonces volvió y pasó por otro letrero y leí otro letrero. Pero mi madre fue muy importante en mi vida. Acaba de morir mi madre de una manera, un cáncer horrible, felizmente, hace poco más de un mes, en medio de la tragedia, felizmente fue muy rápido, que siempre cuando hay un cáncer así tan letal y terminal es mejor, ¿no? Además la familia también está enferma, ¿no? Cuando uno tiene un pariente con cáncer. Sí, pues fue muy rápido, fue una cosa sorprendente. Y ¿estaba de acuerdo tu mamá en que fueras candidato a la presidencia? Sí, mi madre sí. Por lo menos más que mi mujer. Pero mi madre era una persona muy apasionada del Perú y muy apasionada de la política. Entonces, cuando me preguntas quién me enseñó a leer, debe haber sido ella, ¿no? Ahora, has leído, has escrito libros, has entrevistado, creo que has tenido el privilegio como periodista de entrevistar de verdad a intelectuales de talla mundial, ¿no? ¿Quién te sorprendió más? ¿Sorprendió o gustó? Sorprendió. Te voy a contestar algo que va a parecer que lo estoy diciendo por razones políticas, pero no es la verdad. El que me sorprendía siempre era Belaúnde. Belaúnde era un personaje muy curioso porque Belaúnde, yo terminé siendo muy amigo de él y los últimos 25, 30 años de su vida lo vi mucho. Era un personaje curioso porque Belaúnde tenía una educación muy internacional. Él como muy niño se fue al exilio, en el exilio de su padre, en la época leía, y vivió en París, vivió en la capital del mundo cultural, ¿no? Hablaba francés perfecto, había estudiado en el colegio francés, y luego se va a Estados Unidos a hacer su universidad, se estudia arquitectura en Estados Unidos. Pero pese a ser una persona tan internacional de formación y de educación, con Belaúnde solo hablaba del Perú. Y siempre me sorprendía con algo. Yo le decía, oiga, presidente, acabo de estar en este viaje y pasé por el tal sitio, pero no sentí la altura. Me decía, no, esa no es la altura de tal sitio, es 2830. Sabía todo. Sí, o si no le hablaba, si no, es que usted debió llegar porque si hubiera llegado a Labra, tal. Luego le decía, por ejemplo, una vez me dijo, oye, usted que se va de viaje, ¿me podría traer este libro que acaba de salir, que es una nueva versión sobre la época del guano y tal? Entonces siempre fue una lección muy sorprendente, ¿no? Ahora, de la gente que entrevisté en el mundo, yo guardo en la retina también como un momento muy especial de mi vida la entrevista que él hizo a Borges, Jorge Luis Borges, que fue una entrevista muy bonita porque él vino a la televisión, yo hice una entrevista para televisión con él. Y todos me decían en la televisión, no, pues este es un programa pues de Perú, de política, ¿cómo vas a entrevistar sí, claro. Dije, voy a entrevistar a Borges, no es un escritor, es Borges. Hice una entrevista de 1 hora con Borges en televisión. Y fue muy gracioso porque Borges me dice, joven, sí, ¿sabe usted? Me dice, claro, le habían dicho, este es un programa político muy importante en Perú. Y me preguntan de política, pero ¿sabe usted? Yo soy escritor. Le dije, Borges, yo he leído todos sus libros. Como si no supiera que... He leído todos sus libros, le dije, no se preocupe. Entonces, sí, bueno. Y después me dijo muy gracioso, me dice, joven, me dice, porque usted es joven, ¿no? Le dije, bueno, sí, en ese momento tenía yo 26 años. 26 años. Entonces le digo, me dice, joven, me dice, ¿qué corbata me ha puesto María esta mañana? María Kodama, la viuda, ¿no? Y le digo, amarillo Borges.
Amarillo, sí. Dígame una cosa, un amarillo muy fuerte. Le digo, sí, Borges. Dígame, ¿estridente? Le digo, sí, maestro. Ah, o sea que me han puesto una corbata que no es para ciegos como yo, sino para sordos, ¿no? ¿Por qué te hiciste periodista? Yo tuve mi primer trabajo periodístico de casualidad debido a un íntimo amigo mío que quiero mucho y admiro mucho, que es Mario Vargas Llosa. Un día fui al fútbol con él y yo estaba aburrido en la universidad, estudiaba Derecho, pero no me interesaba el Derecho, yo lo que quería era hacer periodismo, ¿no? Y entonces era un sábado, me acuerdo, fuimos a ver un clásico U Alianza. Y al día siguiente me llamó muy temprano, a las 7:30 de la mañana, y me dijo, oye, el lunes te espera una persona que después fue muy amiga mía, Paco Igarta, que era el dueño de Oiga. Claro. Y entonces fui donde Paco, me dijo, oye, escribe este artículo. Y un artículo lo publicó, yo vi mi nombre en letra de imprenta. ¿Cuántos años tenías? Tendría pues 17, 18. 18 años. Y entonces, para mí fue pues una gran emoción ver en una revista. Claro. Yo decía todos los periódicos murales, ¿no? Después me llama y dice, tráigame otro artículo, y de repente me ofrecen y me dicen, oye, ¿por qué no trabajas conmigo permanentemente? Y me ofrece una cantidad de plata que para la época, entonces yo me quedé pues mudo de la impresión, porque yo eso lo hacía gratis, ¿no? Entonces resulta que por algo que me gustaba encima me iba a pagar. Y entonces parece que puse una cara de palo y Paco dudó, entonces un poco más, entonces me ofreció más dinero todavía. Y dije, ya, antes que se repitiera. Y empecé esa carrera periodística luego. Pero entonces tu mejor escudo fue tu lectura, siempre. Sí, sí. Claro, periodista que no lee. Pero después déjame decirte, porque quisiera rendir un homenaje, ya que me estás hablando del periodismo, y después trabajé en Caretas también. Sí, claro, con Sileri. Con Enrique. Igarto era mejor escritor que Sileri. Era un escritor más fino como escritor, como editorialista, con muy buen ojo político, pero Sileri era el más extraordinario editor que yo creo que no solo ha habido en el Perú, sino uno de los grandes editores de América Latina. Yo aprendí mucho con él. Caretas ha sido una escuela de mucha gente y fue una escuela de integridad. Había que guardar la primicia y las grandes peleas. Y luego, bueno, muy pronto, de pura casualidad, comencé a hacer un programa de televisión en 1977, que terminó convirtiéndose en un programa muy de mucha sintonía. Bueno, probablemente en ese momento, por supuesto, el programa de más sintonía en la historia de la televisión, ¿no? Entonces... ¿Cómo has hecho para manejar tu ego? ¿Ego? Sí. Tengo muy poco ego. Pero has logrado muchas cosas. Tengo un poco ego porque siempre... siempre he sabido que hay gente mucho más creativa que yo, gente mucho más inteligente que yo, gente mucho más productiva que yo. Yo siempre he tenido mis grandes héroes, entonces yo nunca he llegado a... ¿Prefieres admirar a que te admiren? Sí, es una buena definición, no lo había pensado así, pero sí. Sí, creo que lo que acabas de decir es exactamente. Yo siempre he vivido en un mundo con referencias o de muertos de la historia del Perú, o de los grandes autores que yo admiro. No, además eres amigo de muchos escritores, de gente muy importante, y siempre estás en el mismo nivel, ¿no? Sí, tuve la suerte digamos, la primera persona importante que conocí muy jovencito y que ha sido mi amigo toda mi vida, imagínate, lo conozco ya 44 años, a Mario. 44 años. Sí. Te voy a hacer una pregunta misil. Hay gente que ha criticado a Mario por lo que ha hecho. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo no puedo criticarlo. ¿Me estás hablando de su tema sentimental? Sí, claro, que el hecho de que a los 80 años se haya separado de Patricia, es tu amiga. No solamente es mi amiga, sino es una mujer a la que admiro mucho. Admiro mucho. Es una mujer realmente fantástica. Obviamente Mario le debe mucho. Es una mujer muy organizada, claro, trabajadora, buena amiga. Él lo dijo en el discurso del Nobel, buena ¿no? amiga. Pero bueno, así son las. Decía hay una vieja famosa frase de Pascal, el gran filósofo francés, que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Estás casado con Claudia, pero has dejado... Otra pregunta misil. No. ¿Cómo se adelanta? Eso es lo bueno de entrevistar. Pero has dejado varios amores... Estoy casado con Claudia, ¿Has dejado varios amores heridos? No quiero dejar. Yo estoy casado con Claudia hace
con mi mujer Claudia Ganosa. Sí, claro, Claudia Ganosa. Además, la madre de tus hijos. No solo la madre de mis hijos, es el amor de mi vida, es una mujer absolutamente extraordinaria. Estoy casado con ella 32 años. Ella es una mujer con una capacidad de servicio que es una de las cosas que más admiro. Entonces admiras su solidaridad. Bueno, entre otras cosas, sí. No, obviamente. Sí. Vamos a una pausa. Sí. Voy a ir a una pausa y voy a regresar con Alfredo Barnechea, que ahora pues ha instalado el ¿cómo es? Barnelovers, ¿no? Barnechévere. Ahora eres un Barnechévere, ya no sé cómo tu campaña está subiendo. Sí, pero la verdad es que esto es muy emocionante porque son jóvenes que sí. sin nadie los dirige se han convertido en tus escuderos. En mis escuderos, estoy muy agradecido con ellos, estoy muy conmovido con ellos porque siempre los jóvenes terminan cambiando las cosas. Alfredo ha entrado a esta sala de espera diciendo voy a ser presidente. Vamos a ver si lo logra. Es el candidato de Acción Popular. Ya regresamos. Estamos en sala de espera con el candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea. Es curioso porque a este programa han venido todos los candidatos con sus asesores políticos. Alfredo es el único que ha venido con su asesor, que es su hijo. Y su hijo le ha dicho en la pausa, papá, sonríe, no puedes tener tanta cara de palo, ¿no? ¿Tú paras mucho con tus hijos? Mucho, sí. Porque la campaña... He venido con el hijo menor porque el otro está en otras cosas, pero sí. Pero me sorprende, ¿eh? Eres el único candidato que no ha venido con asesores... ¿Así? Sí. Sí. Espero que mi asesor no me lleve al lomo, sino que sea un buen asesor. ¿Es difícil ser papá? Dicen que la política, el poder... Lo que sí sé es que es el único puesto para el que no te enseñan, ¿no? Es como un aprendizaje siempre. Pero es una extraordinaria aventura. Para mí ha sido la... ¿Tienes 3 hijos? Tengo tres hijos. ¿Hombres? No, tengo un hijo mayor que acaba de cumplir 27 años. Tengo una hija que tiene 22. Y aquí este hincha del Barcelona que tiene 15, acaba de cumplir 15 años. Íñigo. Que es Íñigo. ¿Fuiste buen hijo? Belén y yo. ¿Un buen hijo? ¿Tú fuiste un buen hijo? Básicamente creo que sí. Yo amaba a mis padres. Ajá. Pero yo quiero llegar al poder, porque el poder hace algo con las personas. Las envuelve, las engorda, ¿sí? Las marea, las seduce, les lleva a unos extramuros que uno no termina de entender si eran así o... No es mi experiencia con los amigos que yo conozco. ¿No? No. Yo tengo bastantes amigos que los he visto como presidentes y no cambiaron nada. Estoy hablando de gente que yo admiro mucho. Se estaba pensando más bien en gente como Felipe González, por ejemplo. Ya. No cambió. Es una persona siempre igual, realista, inteligente. Acabo de estar con Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que es un presidente que yo admiro mucho, uno de los grandes. ¿Tampoco cambió? Para nada. Mis amigos colombianos que han sido presidentes, todos era llegar a Palacio de Nariño, era muy divertido. Es muy divertido llegar ahora a hablar con Sánchez. Pero esta campaña... O sea, que no cambia, no sé. Pero esta campaña sí ha mostrado distintos rostros de los políticos. Me dice la campaña presidencial de ahora. Sí, estamos hablando de en la que tú eres candidato. Sí. Y uno no sabe qué ha sucedido, si esas personas fueron siempre así o si el poder seduce tanto. La verdad es que no sigo mucho al resto, estoy tratando de poder proponer algunas ideas. Yo creo que yo quiero ser presidente porque quiero cambiar la dirección del país. Yo creo que el país va en una dirección mala. ¿Te sientes preparado para ser presidente? Por supuesto, si no me presentaría. Yo sé qué hay que hacer en el gobierno, yo sé qué hay que hacer el primer día que llegue a la presidencia, sé qué voy a hacer, pero lo que quiero es cambiar la dirección del país porque creo que en los últimos 25 años hemos tenido unos modelos económicos y políticos que se preocuparon de los grandes números, de la economía, de la macroeconomía, de las empresas, ¿no? De los tratados de libre comercio, pero se olvidaron de un pequeño detalle, no se olvidaron de ti, se olvidaron de mí, se olvidaron de la gente, se olvidaron de los ciudadanos. El Perú es un país muy desigual, es un país sin igualdad. Yo creo que es muy importante poner al país un piso de igualdad de oportunidades. Hay que crear una sociedad de bienestar para todos los peruanos. Y creo además que hay que dos nuevos grandes pactos sociales, que hay que dos nuevos grandes contratos. Por un lado,
un nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos, porque este es un país donde los ciudadanos hemos hecho muchas cosas. Las familias que se han educado a sus hijos, creado microempresas, que han hecho cosas maravillosas sin el Estado. Viven al margen del Estado, sí. Y a veces con el Estado en contra. Entonces, muchas veces con el Estado en contra. ¿Qué podríamos hacer con este país fantástico? Y además somos un país desilusionados de la clase política. Sí. ¿Qué podríamos hacer con este país fantástico si ponemos el Estado al costado de los ciudadanos, o detrás de los ciudadanos? Realmente convertimos... ¿Y cómo lo vas a lograr? Convertimos este país... Si la mayoría de políticos siempre nos dicen, esta vez sí es diferente, esta vez sí creo. Bueno, pero hay muchos casos en que sí fue diferente. Por ejemplo, la gran obra transformadora de Belaúnde, ¿no? Por tanto, en el pasado ha habido experiencias de gobierno que además fueron ejemplos de integridad moral, ¿no? Belaúnde salió del Palacio de Gobierno mucho más pobre de lo que entró. Terminó yéndose a vivir a un pequeño departamento que además no era ni siquiera de él, sino comprado con una modesta herencia de Viola. De modo que para mí es una gran fuente de inspiración. Yo sí creo, yo estoy convencido, yo quiero ser presidente, porque estoy convencido que en una generación el Perú puede ser un país industrializado. ¿Por eso quieres ser recordado? Dime una sola cosa, si Alfredo Barrenechea gana la presidencia, ¿por qué va a ser recordado? Porque luchó y consiguió hacer un país igual. Un país donde no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino un solo gran vagón, en donde todos somos iguales y todos tenemos las mismas igualdades de oportunidades. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país? Es inevitable que te conteste que el desierto. Yo soy un hijo del desierto. Yo soy iqueño. Yo soy provinciano. O sea, si no se entiende eso de mí, no se entiende. Yo no soy un limeño. Yo no tengo nada que ver con el mundo limeño. Yo soy provinciano. Mis reacciones frente al Perú son las de un provinciano. Me encanta el Perú. Me encanta el Perú. Estaba pensando que no conozco el Perú. No, yo creo que conozco todo el Perú. Bueno, eso es un privilegio. Por supuesto, es un privilegio, es un país maravilloso. Este es un gran país. Este es uno de los grandes centros de civilización original en el mundo. La gente no se da cuenta de eso. El Perú es como Egipto. O somos como México y los mayas. O como Mesopotamia. Aquí nació la civilización. Aquí nacieron las primeras ciudades del mundo. Acá se organizaron por primera vez las primeras formas de organización política de un Estado. Caral es tan vieja como las ciudades de Sumeria. Somos un país fantástico, ¿no? Entonces, somos un país al cual la historia le tiene reservado un gran destino. ¿Y cuándo nos perdimos? Yo creo que nos perdimos en el comienzo de la República. Ten en cuenta una cosa que la gente generalmente olvida. A principios del siglo XIX, hasta antes de la independencia, que fue las desmembraciones de territorios, el Perú era un territorio, cuando termina el virreinato de Abascal en 1816, el Perú debe haber tenido 4 millones y pico de kilómetros cuadrados. Hoy día Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 1.285.216.6. Ese es el número del Perú. Bolivia es más o menos como nosotros. Teníamos 4 millones o por ahí. Teníamos Guayaquil incorporado, toda la parte de Chile. Bolivia no estaba independizado. Éramos el Brasil del Pacífico. Y en la República empiezan los grandes problemas, empiezan las disensiones militares durante un cuarto de siglo, entre 1821 y digamos 1846. Oye, pero vamos a aburrir a los televidentes con esto, ¿no? Está bien. Queremos 1845, cuando llega Castilla, que ordena más o menos el primer estado. Tuvimos la invasión de los chilenos, la primera invasión chilena, no la de la guerra, sino la primera invasión chilena contra la Confederación Peruano-Boliviana entre el 36 y el 39. Hemos ido perdiendo territorio constantemente, pero este sigue siendo el centro. Había un historiador peruano, Ribagüero, que dijo una cosa muy bonita, dijo: el Perú es el país primogénito de la América del Sur. Estoy enamorado de este país. Yo creo que tenemos todos los recursos naturales, la población inteligente, trabajadora, para hacer de este país un país de primer mundo. Pero la gente dice, Alfredo sabe mucho, es uno de los candidatos más ilustrados, culto, pero él es como un candidato de Suiza. Él no conecta con el pueblo, él es muy pituco, él no sabe pues lo que es la pobreza, y entonces encima ha empezado tarde su campaña. ¿Qué le dices a quienes te han puesto una mochila de prejuicios encima? Son muchas preguntas sí, juntas. son flancos varios, sí. Son muchas preguntas juntas. Yo soy un provinciano
Yo soy un típico producto de la clase media de este país. Todo lo que he hecho yo y lo que tengo yo es una cosa que le he hecho en base a la educación y al trabajo. Y yo quiero que mi país sea un gran país de clases medias. Yo quiero ser un presidente de las clases medias. Una de las propuestas fundamentales que yo tengo, que creo que es una gran revolución la que hemos propuesto. Creo que todavía no lo han estudiado bien lo que hemos propuesto. Vamos a elevar el impuesto a la renta que hoy se paga desde 2.300 soles, lo vamos a subir a 4.000. Hasta 4.000 no se va a pagar renta. Pero aún así de 4 a 6.000, y hay gente que me está diciendo sube más de 6.000, estoy estudiando los números a ver si podemos hacerlo. Van a poder descontar las familias peruanas lo que gastan en educación, en salud y en vivienda. Eso entre 2.300 y 6.000, va a favorecer entre 1,5 millones y 2 millones de familias. Y esa plata no se las voy a poner a las empresas y a los dueños de las empresas. Pero tú eres consultor de empresas. Pero un ratito, es una pregunta, déjame terminar esto. Okay. Entonces va a ser un enorme impacto para ponerle dinero a la gente. Y además con eso vamos a deshogar el presupuesto de las familias y vamos a fortalecer las clases medias. Y lo que se quiere es que además todos también los que están más abajo de las clases medias se incorporan a las clases medias. Esta es una extraordinaria revolución fiscal y social. Si yo logro hacer esto, yo sería absolutamente feliz. Porque los países que han funcionado son los grandes países de clase media. Y esto es perfectamente factible hacerla. Tenemos los números hechos para esto. Al principio, por supuesto, habrá unas ciertas caídas de ingresos fiscales, pero como la gente con eso no se va a ir a comprar acciones de las AFPs, va a gastarlo en consumo, va a ser, por tanto, una reinyección en la economía peruana, ¿no? Pero no quieres ser presidente porque te crees un predestinado, porque lo lograste todo, porque ya lo último que te falta es gobernar nuestro país. No, qué ocurrencia, imagínate, me faltan tantas cosas. Yo he hecho tantas cosas que he querido hacer y que no he podido hacer, me faltan hacer. Tengo tantas cosas que aprender, tantas cosas que no sé. O sea, te presentas con humildad, no con soberbia. Pero es que no puedo presentarme con soberbia porque yo conozco cómo son los problemas. O sea, lo que sí creo es que tengo una visión de lo que hay que hacer en el país. Yo sí sé qué hay que hacer con el país. Y creo que nosotros y los profesionales de Acción Popular, que es un gran partido de profesionales. No, y Belaúnde lo demostró con Cooperación Popular. Además fue un hombre que ni siquiera ponía en sus letreros, aquí estuvo Belaúnde Terry poniendo la piedra, no, decía esto, el pueblo lo hizo. O sea, ese es un gran legado. Claro, después vino el terrorismo y hay unas heridas abiertas con el gobierno de Belaúnde. Pero ya, me has dicho, yo sé... ¿Quieres una pausa? Sí, eso. Haz la pausa y después me ya ves, además sabe de televisión. Vamos a la pausa. Estamos en sala de espera con el candidato presidencial de Acción Popular. Una sala de espera larga. te aturde, te abruma, Me pone nervioso. Eso, hablar de ti, solo de ti. Nunca hablo de mí yo. Sí, pues yo sé, por eso te... Cuando recibo hablar de usted, no sé, que nunca hablo. Yo sé que eres más racional, intelectual, cuesta hablar de uno, ¿no? Y te voy a hacer esta pregunta que la dejé en el aire. Aquí estoy. Has dicho que tú no te metes a cosas que no sabes, cuando dijiste que sí estás preparado. Y has dicho que sí sabes qué hacer con el Perú. Vas a cumplir 64 años en mayo. ¿Por qué? Qué mala eres, ¿por qué me dices eso? Porque me siento jovencísimo. Tenemos que saber la edad de nuestros candidatos. ¿Supiste qué hacer con nací el 19 de mayo de 1952 en Ica. Así es, señora. ¿Supiste qué hacer con tu vida o tuviste varios tropezones, varias rocas que te enseñaron? Yo soy una persona que he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Entonces, por ejemplo, encontré muy rápido en mi vida mi vocación periodística. ¿Pero existe la suerte, Alfredo, o es saber usar la oportunidad? Saber entrar. Tú sabes que hay una famosa anécdota de Napoleón. Napoleón, cuando le traían el nombramiento de algún general, siempre preguntaba, decía, y antes de ascenderlo decía, ¿y tiene suerte? Siempre la suerte interviene, ¿no? Pero lo que realmente la experiencia de mi vida es que lo que manda es el trabajo, lo que manda es el esfuerzo. No hay nada que yo haya hecho que no me haya costado trabajo y esfuerzo. Nunca he tratado de pregonar que uno trabaja mucho, ¿no? Eso me parece de muy mal gusto. Pero todo lo que he hecho me ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho aprendizaje. Desde escribir una columna que a mí me toma horas hacerla, hasta los programas de televisión, hasta... Bueno, eres consultor. Has sido
miembro de varios directorios, que es lo que la gente no sabe. Bueno, eres consultor, eres un hombre que trata de resolver problemas. Te piden muchos consejos. ¿Qué cosa? Porque te puedo contar que yo soy en los últimos, no sé, 10, 12 años. Si esa es la pregunta. Sí, claro. Mira, entre el 2000... Por eso cuando decías todo tu plan y toda tu revolución, te preguntaba cómo ibas a hacer, si también eres amigo de los poderosos, de los que manejan el billete en este país. No, esas son dos cosas diferentes. Yo no tengo ningún compromiso con los ricos de este país. ¿Ninguno? Ninguno. Yo soy una persona independiente de los políticos. Yo no pertenezco hace muchos años a la clase política. No he hecho política porque no me gustaba la política como estaba. Estoy entrando acá por una obligación para transformar este país, pero yo no pertenezco a la clase política, no acepté candidaturas, puestos, nunca nada. Y segundo, yo soy un provinciano, soy un hombre de clase media, sé de dónde vengo perfectamente y no tengo ningún compromiso con los ricos de este país. ¿Qué es lo que me permite tomar las posiciones que he tomado? Y hacer, por ejemplo, el planteamiento que nosotros no estamos recibiendo un trato de igualdad y que voy a renegociar el contrato del gas. Sí, es verdad, eres el único que lo ha planteado y además que ha criticado seriamente el modelo. Lo he planteado además, te termino de contar para que si quieres que te cuente. Entonces, entre el 2002 y el 2005, 4 o 5, yo trabajé en la Comunidad Andina, fui el asesor principal del secretario general de la Comunidad Andina, que es la Unión de los Países Andinos. Fue un trabajo muy interesante, hice muchas cosas. Estuvimos negociando, por ejemplo, una noche, unas semanas en Atenas con Pascal Lamy, que luego fue el gran director de la Organización Mundial del Comercio, el trato comercial entre los países andinos y Europa. Luego, entre el 2005 y el 2008-2009, yo viví en Washington trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí tuve dos puestos en el BID. Uno era yo era el asesor principal del presidente para, digamos, los asuntos globales, políticos, y además era el director de todas las relaciones externas del banco. Y ahí fue una experiencia muy interesante, me reportaban varias divisiones allí, una fue muy interesante que era todo el trato con el Congreso americano. Yo me pasé un día y medio por semana en el Congreso americano, tratando con senadores, congresistas, al principio con senadores, después me di cuenta que había que tratar con lo que se llama en inglés los staffers, los funcionarios. Y otra división que me reportó muy interesante es la que tenía que ver con todos los proyectos físicos de desarrollo que el banco financiaba. Hidroeléctricas, irrigaciones, proyectos industriales en toda América Latina. Yo hice un mapa de esos proyectos, traté de visitar casi todos los proyectos problemáticos, fue una experiencia en elección. Y cuando terminé, yo he trabajado con varias empresas internacionales, en las que yo soy asesor de ellas. Están todas declaradas en mi hoja de vida, ¿no? Entre ellas yo trabajo mucho y representaba, porque ahora roto con todas ellas, ¿no? No tengo ningún vínculo laboral como candidato, desde que fui candidato. Prisa, que es un grupo de comunicaciones de habla española bastante conocido, dueño entre otras cosas del diario El País, por ejemplo. Yo asesoro al presidente del grupo. He asesorado a un grupo dueño de puertos, que tiene 13 puertos en el mundo, promoviendo algunos puertos en América Latina. Sí. ¿Y a todos los has dejado? Lamentablemente. ¿Costó? Costó plata, claro, por supuesto, porque yo ganaba plata con ellos, pero es inevitable. Pero en mis contratos, además, es muy importante siempre, en mis contratos, hay una exigencia, una cláusula que yo puse: yo no hago lobbies, yo no represento intereses frente al Estado, ¿no? Yo los asesoro con negocios privados. ¿Nunca has hecho lobbies? No, nunca. ¿Para qué sirve el dinero? ¿El dinero para qué sirve? Sí. Bueno, es una pregunta un poco absurda la que me haces. El dinero sirve para subsistir, para trabajar, para educar a mi familia, para sacarla adelante. Pero no es algo que a mí me interese. No es absurda en un país donde hemos visto cómo se compran conciencias con torres de dinero. Sí, pero digamos, no es algo que a mí me hace tilín. O sea, no es una cosa que... O sea, el dinero no es lo que te hace mover, no es tu motor. No hubiera hecho... De repente debió ser. Yo hubiera hecho más dinero, pero digamos, no es algo que a mí no es algo que a mí nunca me apasionó. Yo no admiro, por ejemplo, una vez que uno... ¿Quién es usted? Uno siempre es, en el fondo, el tipo de personas que uno admira. Sí. Y el tipo de personas con el que uno quiere estar. A mí no me interesa estar con empresarios, a mí me interesa estar con escritores o con políticos. Esa es la gente que a mí me gusta estar. Mis amigos internacionales
conozco empresarios, tengo amigos empresarios, algunos muy interesantes, pero la gente que a mí me apasiona conversar me apasionaba mucho conversar con Carlos Fuentes, que se hizo muy amigo mío. Me encanta encontrarme con Felipe González y hablar con él, siempre aprendo algo interesante. Yo en Washington tuve la oportunidad de tratar y de ver bastantes veces al presidente Clinton, y cada comida con el presidente Clinton yo salía exultante, interesado y con ideas. Me ponía al costado a un hombre mucho más rico que Clinton y no me aburría. O sea que entre Clinton y Bill Gates tú prefieres cenar con Clinton. Bueno, Gates es un tipo fascinante. Lo vi en Panamá, que ahí fue a ver el canal de Panamá, y lo he visto también una vez en Madrid, creo, a Gates. No, Gates es también un tipo absolutamente genial, pero digamos, Clinton es el tipo de persona que yo entiendo. Me habla una cosa, un lenguaje que yo... ¿Y con cuál de los políticos peruanos te gusta cenar? Yo no ceno con políticos peruanos, ya te he dicho, los dos políticos peruanos con los que a mí me gustaba estar y con los que estuve mucho. Belaúnde y Yaya de la Torre. Yaya de la Torre. Bueno, pero es que ese es un poco el tema de fondo, el tema de fondo que yo creo que el 10 de abril se va a expresar, que es la única encuesta de verdad que hay, que es el voto de los ciudadanos, es a dónde llevamos el país. Yo creo que el país va en una dirección que ha estado equivocada. Yo creo que el modelo que ha sido hace 20 años desde el fujimorismo, que todo el resto de los candidatos ha seguido, es un modelo que no defiende a los ciudadanos. Creo que hay que volver a políticas de desarrollo. Creo que hay que volver al espíritu de Fernando Belaúnde, ¿no? Creo que hay que volver a la integridad de Fernando Belaúnde en la presidencia de la República. Creo que hay que volver a un gran sueño de construcción del Perú. Yo creo, así como te digo que yo creo que en una generación el Perú puede ser un país industrializado, de verdad creo que en 5 años podemos meterle al país un empujón de 20 años. 1956... Cuando llegó al gobierno en Brasil, el creador de Brasil, el creador del Brasil moderno, el presidente que quizá yo admiro más en América Latina, Juscelino Kubitschek dijo, voy a hacer 50 años en 5. Yo no me atrevo a hacer tanto, pero sí creo que podemos hacer 20 años en 5. Y en 5 años meterle un empujón de 20 años y que este sea un país que sea un país industrializado. Sea un país industrializado en los ejes fundamentales, en hacer petroquímica, en hacer más energía eléctrica y hacer que el Perú sea el polo de exportación de energía eléctrica de toda América del Sur, ponerle valor agregado a los metales, no ser sempiternamente productores de materias primas y de metales, sino ponerle valor agregado a eso, ponerle industria y valor agregado a la gran cadena de la agricultura que va desde el campesino del Brae hasta los grandes restaurantes del mundo donde ha llegado Gastón Acurio. Son cosas todas factibles. Son cosas que todas están estudiadas, son cosas que se pueden hacer encima. Yo, por ejemplo, tengo un sueño de hacer en mi departamento un gran proyecto que esté estudiado hace 30 años, que va a permitir unas irrigaciones en Nazca y en Carabelí de 218.115 hectáreas. Eso es entre 4 y 5 veces todo el Valle de Ica. Convertir el puerto de Marcón en un puerto de containers para esa producción agrícola, y al mismo tiempo eso se haría haciendo caídas eléctricas y produciendo entre 600 y 800 o incluso más megawatts cayendo por el río Aje a Nazca. Eso lo hacemos en 3 años. Me demora un poquito, lo hago en 4. Y eso pasa en todas partes. En Piura, por ejemplo. En Piura nosotros podríamos convertir el Ceticos de Piura, que es un sitio de 966 hectáreas, en un extraordinario centro industrial y logístico para triangular el Asia con Manaos. ¿Eso cuánto demora hacer? Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Es una alianza con el estado de Amazonas y con 4 o 5 empresas asiáticas que necesitan eso. Y toda la zona nororiental del Perú podría ser un gran pulmón de producción para ir directamente a través del eje multimodal del Amazonas, o sea, Tarapoto, Yurimaguas, el Guayaga, Guacayali, Marañón, Amazonas, llegar a Iquitos y a Manaos. En lugar de que Manaos compre de 4.300 kilómetros de sal, todo eso es factible. ¿Qué falta? Falta en Palacio de Gobierno una visión peruanista. Me encanta que sueñes con el Perú, pero ahora tengo que ir a una pausa. Estamos en sala de espera con el candidato presidencial por Acción Popular, Alfredo Barnechea. ¿Puedo decir de qué me arrepiento ahora? Por favor, sí. Cuéntame algo.
Cuando yo tenía 23 años, Ya. un hombre que yo admiré mucho y que conocí bastante bien, que es uno de los grandes escritores, bueno, de América Latina y del mundo, ¿no? Octavio Paz, me invitó a ser secretario de redacción de su revista. Y yo soy en el fondo una persona bien tímida. No me digas que no le aceptaste. Sí. No, sí le acepté, pero me demoré en contestar porque dudé, no sabía si dejar a mi madre y a mi papá y mi familia, tenía dudas y me demoré en contestar. Entonces cuando le contesté, claro, Octavio creyó que yo no quería ya y Sí, habían claro. tomado a otra persona. Me dijo, ven igual y trabajas igual conmigo, ya no fui. Entonces siempre me he hecho una pregunta, ¿qué hubiera pasado conmigo si a los 23 años me hubiera ido a trabajar con Octavio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Alfredo? Hubiera sido una persona más culta de lo que soy ahora, hubiera aprendido mucho, no sé dónde hubiera terminado. No hubiera hecho televisión, porque la televisión la hice muy poco después, a los 25 años. Y que fue un momento que cambió mi vida, ¿no? Que me hizo una... Pero imagínate haber trabajado, yo soy muy amigo de Enrique Krause, el gran historiador mexicano, que era el segundo de Octavio. Me cuenta cómo él trabajó con Octavio, ¿no? Me hubiera gustado hacer eso, fíjate, eso es las cosas que tengo en mi... Pero bueno, después lo conocí, a Octavio bien, y lo vi bastante. Pero digamos, eso quizás pude arrepentirme, pero en general he tenido... En general estás satisfecho con lo que has hecho. Porque cuando uno logra cosas, uno siempre tiene este látigo de que nunca nada es suficiente. No, imagínate, por ejemplo, yo he escrito 6 libros que me han costado mucho esfuerzo y que unos me gustan más que otros, de unos estoy más orgulloso que otros, creo que unos van a ser más perdurables que otros, pero me falta, tengo 2 o 3 libros que estoy tratando de escribir hace mucho tiempo que no los he escrito, tengo un larguísimo libro que es una biografía de Francisco de Miranda, el gran prócer venezolano, y no lo termino, ahora por supuesto no puedo ni dedicarme a él, entonces me faltan hacer tantas cosas en la vida. Alfredo, ¿y cómo crees que tus hijos te ven? ¿Cómo crees que...? Qué pregunta. No sé cómo me ven, ¿no? Me es difícil. Yo tengo una suerte, la suerte de un matrimonio feliz. ¿Nunca tuviste crisis? Bueno, ¿Nunca tuviste separaciones? No, 1000 crisis, ¿no? Y 1000 crisis y peleas y no sé qué, porque además mi mujer es una mujer dominante, yo también, pero hay una comunidad muy sólida, ¿no? Tenemos 32 años casados. Y luego la suerte de tener yo me divierto con mis hijos más que con mis amigos. Yo prefiero salir con mis hijos al cine y a comer con ellos y conversar con ellos que ir al cine. Ahora... Es lo más bonito que has dicho en esta entrevista. ¿Así? No, pero imagínate que un papá se divierta más con sus hijos. Esta es la verdad. Ya, pero que un papá diga, me divierto más con mis hijos que con mis amigos. Veo ahí a mi hijo que está poniendo cara de decente, como diciendo, yo no, porque yo prefiero irme a jugar fútbol con mis hijos. Y entonces creo por eso muy profundamente en el valor de las familias, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un núcleo fundamental. ¿Nunca le fuiste infiel a tu mujer? No sé. A ver, te voy a contestar de la siguiente manera. No he sido un marido perfecto, pero sí he sido un marido fiel a mi mujer. He sido una persona que nunca siempre he sabido que Claudia era el centro de mi vida. Y el haberme casado con ella fue una de las decisiones más inteligentes que yo tomé. Me encanta lo que has contestado. Sí. Has dado buenas respuestas hoy día. No sé si buenas, son las cosas que yo siento. ¿Qué has aprendido siendo papá? 2 últimas preguntas. ¿Cómo se llaman tus hijos? Íñigo, ya lo conocemos, Cayetano al asesor. Es el mayor, Cayetano. Es mi otro asesor, que no lo he traído. Es otro ahora. asesor, el de los 20 y tantos años. Son los 2 únicos asesores que puedo pagar en esta campaña franciscana. ¿Cómo les pagas? ¿Cómo te cobran? ¿Con hamburguesas? A ver, Cayetano, mi Cayetano, hija, ¿tu hija cómo se llama? Belén, bonito nombre. Y Íñigo. Íñigo, son mis 3 hijos. Ok, ¿qué te han enseñado ellos? Quizás lo que te diría es que me han enseñado lo diverso que es el mundo. Es increíble que estando en una sola casa, educados igual, adorándose además entre ellos, porque mis hijos creo que se quieren entre ellos más que conmigo. Son muy distintos, cada uno es distinto al otro, tiene un temperamento distinto al otro. Me han enseñado eso, me han enseñado
lo diverso del mundo, lo complejo del mundo, además al mismo tiempo lo enriquecedor del mundo, ¿no? Yo aprendo con ellos cosas, o sea, uno tiende a creer que uno es el maestro de los hijos, ¿no? Sí. A mí lo que me ha Es al pasado es que revés. mis hijos me han enseñado cosas a mí. ¿Qué te enseñó tu papá, Alfredo? La honestidad. Mi padre era una persona muy honrada, era una persona que una vez que daba su palabra no podía cambiarla. Y Honraba la palabra. Eso sí, es tan, tan importante. yo me acuerdo que era chico y había, no sé, un trato de algodón que había celebrado, pero, papi, pero esto se puede, no, pero ya di mi palabra. ¿Cuántos años tenías cuando él murió? 52, 87, tenía 35 años. Le he preguntado a algunos candidatos que han perdido también a sus papás, porque además tú eres un verdadero hombre de familia, ¿no? En esta entrevista ha circulado mucho la palabra amor, ¿no? Además no tienes empacho en decirlo. Has tenido una vida, o sea, con suerte en el sentido de que has sido amado y has sido recíproco. ¿Qué crees o qué conversarías con tu papá? ¿Qué crees que te diría? ¿Qué le preguntas? No sé si era un hombre que te aconsejaba todo el tiempo, pero... El diálogo principal lo tenía yo con mi madre. Mi madre era la persona más politizada. Cuando ella murió yo había sido electo candidato y estuvo muy contenta que me eligieron candidato. No me va a ver presidente, pero yo sé lo que ella me hubiera dicho, porque yo, desde que era niño, ella me transmitió las historias familiares de compromiso con el Perú y de todos los sacrificios que se habían hecho a lo largo del tiempo las familias por servir al Perú, ¿no? Mi madre era una persona que tenía muy metida la idea del servicio. Mi madre era una apasionada del Perú, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, nunca se hablaba en mi casa, en la Chaca, nunca se hablaba de plata. Nunca se hablaba de la historia peruana, lo que había hecho mis abuelos, lo que pasó siempre. Y ella tiene la culpa, yo creo que ella tiene la culpa de mi pasión política. Era una persona muy politizada. O sea que esta carrera también muy es católica. En el nombre de tu madre. Sí. No solamente en nombre de mi madre, en nombre de las mujeres del Perú. Yo creo en la fuerza de las mujeres peruanas, de verdad. De las mujeres que están casadas, que están viudas, porque son madres solteras, ¿no? Son una fuerza extraordinaria, ¿no? Realmente mi experiencia en el mundo viendo el Perú, cuando yo he viajado como funcionario internacional y he visto muchas cosas en el mundo, en Bangladesh, en India y todo, siempre miro y las peruanas son mejores. Las peruanas son mejores, son una gran fuerza, ¿no? Gracias, Alfredo. No tengo nada más que decirte, pero he tratado de ser... No, me has regalado buenas lecciones hoy día. Uy, qué bonito. Lo mejor que has, de verdad, ¿eh? Lo mejor que has dicho es lo mucho que no solo amas a tus hijos, sino lo mucho que te diviertes con ellos. Y eso ya es bastante en un candidato. Bueno, que respete a su familia tanto como tú. Por lo menos eso es verdad. Vamos a ver. Bueno, mil gracias por mucha suerte en tu campaña. Me encantó. Vamos a ver qué sucede. Y qué bueno salir de la sala de espero, porque ya estaba agarrada la pregunta. Gracias, ha sido Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular. Vamos a ver si pasa la segunda vuelta y, quién sabe, no lo sabemos, quizá sea nuestro próximo presidente de la República. Hasta aquí llegue. Esto es A la Espera. Nos vemos la próxima vez.